Hola, bienvenidos a la sesión de seguridad y privacidad de datos. Mi nombre es Arturo Cabañas y soy el líder de seguridad y conformidad para el sector público de Latinoamérica de Amazon Web Services. Demos un inicio a la presentación. El objetivo de la presentación es proveerles a ustedes de conocimiento suficiente para que sepan cómo utilizar los servicios de nube de Amazon Web Services cada vez que quieran almacenar datos personales, ya sea para procesarlos o procesarlos. Para ello, nosotros vamos a responder en esta presentación a 3 preguntas, siendo la primera si mi contenido va a estar seguro y cómo puedo saber si está seguro. ¿Dónde se va a almacenar el contenido? Y una vez esté almacenado en la nube, ¿quién va a tener acceso a él? Pero antes de entrar a responder esas 3 preguntas, déjenme explicarles un poco cómo funciona el modelo de seguridad de AWS, porque la seguridad para nosotros es nuestra máxima prioridad. Y esta está conformada por protección de capas. Es un modelo muy conocido. Nosotros protegemos la capa física, la capa de red, la capa de sistemas, de personas y procesos. La diferencia está en que Amazon Web Services tiene millones de clientes mensualmente y muchos de ellos de industrias altamente reguladas, pues estos clientes nos exigen a nosotros cumplir con cientos, miles de requisitos que son auditados de manera anual. Requisitos de seguridad, por ejemplo, para poder realizar las elecciones presidenciales en 2018 en México, el Instituto Nacional Electoral nos exigió a nosotros cumplir con estándares internacionales para asegurarse de que las elecciones se llevaran de manera segura y transparente. Pues lo que nosotros hacemos es que al ser proveedores de servicio de nube pública, todos nuestros clientes heredan estos requisitos de seguridad. Todos los clientes se benefician de los millones de otros clientes que nos han exigido a nosotros que cumplamos con estas certificaciones, acreditaciones, etcétera. Eso es un concepto muy importante que vamos a estar desarrollando y hablando en el resto de la presentación. Ahora sí, para responder a las preguntas que mostramos hace un momento, vamos a hablar de los siguientes temas. Para responder a la pregunta de si mi contenido va a estar seguro, hablaremos sobre la responsabilidad compartida. Para entender dónde se va a almacenar mi contenido, explicaré qué es la infraestructura global de AWS. Y por último, para saber quién va a poder acceder a mi contenido, hablaremos de los servicios de seguridad que nos van a ayudar a poder controlar el acceso a dicho contenido. Responsabilidad compartida. ¿Qué es la responsabilidad compartida? Bueno, debido a que los clientes de AWS mantienen la propiedad y el control sobre su contenido dentro de nuestro entorno, también mantienen la responsabilidad relacionada con la seguridad de dicho contenido, como parte de lo que llamamos una responsabilidad compartida. Este modelo de responsabilidad compartida es fundamental para entender las funciones respectivas que tenemos nosotros y que tendrán nuestros clientes. Para entenderlo, veamos primero una analogía. Supongamos que Amazon Web Services es como Home Depot, un lugar donde ustedes pueden ir a comprar ciertos elementos que les va a poder permitir construir pues algo, ya sea una casa, una mansión, pues un chalet, etcétera. De la misma manera, Amazon Web Service le provee de elementos para que ustedes puedan construir aplicaciones para pues, procesar pagos, bases de datos para gestionar clientes, etcétera. Bueno, Home Depot, estos elementos que les venden, sea el cemento, sea las varillas de hierro, sea la pintura, cada uno de estos cumplen con los mejores estándares. Esta varilla de hierro cumple con los estándares internacionales para soportar tanto peso. Esta pintura pues, no contiene plomo y también cumple con estos requisitos internacionales. De la misma manera nosotros, cada de estos elementos cumplen con certificados, han sido auditados y ya veremos más adelante sobre eso, sobre cada de certificaciones de que los millones de clientes que he hablado anteriormente nos han exigido.
Entonces, ustedes obtienen estos elementos de Home Depot, construyen una casa, pero ustedes son responsables de cuidar que en esa construcción se tomen medidas de seguridad, como por ejemplo, pues que exista una puerta, que la puerta tenga una llave, pero que esa llave no se la den a un extraño, que no esté debajo de la alfombra o que esté pues puesta en la puerta, ¿no? De la misma manera funciona con AWS. Estos elementos que por sí son extremadamente seguros les van a permitir a ustedes crear aplicaciones también muy seguras, siempre y cuando pues lleven a cabo los cumplimientos de medidas de seguridad, que hablaré de esas más adelante. Otra forma de entender la responsabilidad compartida es con esta gráfica, y es que AWS es responsable de los elementos que ustedes van a utilizar para, de nuevo, pues construir aplicaciones, alojar páginas web, etcétera. Estos elementos es la protección de las instalaciones de los centros de datos, la seguridad física alrededor de estos, la infraestructura informática, el hardware, por ejemplo, la infraestructura de almacenamiento, de red, etcétera. Los clientes van a tomar estos elementos y van a configurarlos de manera correcta. Van a crear sus grupos de seguridad para controlar quién puede o quién no puede acceder. Van a configurar el cortafuegos, etcétera. Y cuando unimos ambas cosas, quiere decir los elementos de seguridad que tiene AWS con las configuraciones apropiadas de los clientes, es cuando podemos tener sistemas extremadamente seguros. Por ejemplo, como le comenté hace un momento, las elecciones presidenciales de 2018. La última forma de ver la responsabilidad compartida, y es la que utilizaremos de ahora en adelante, es con esta gráfica en la cual se ve en dos colores de qué es responsable AWS y qué es responsable los clientes. Vamos a ver que en la capa de abajo, la capa naranja, AWS es responsable de la seguridad de la nube. Como lo mencioné anteriormente, esto quiere decir pues el hardware que aloja la infraestructura y el software. El cliente en general va a ser responsable pues, de los datos de sus aplicaciones. También esta gráfica va a depender del tipo de servicio que adquiere. Esta en específico es para servicios que nosotros llamamos infraestructura como servicio. Pero si el cliente adquiere un servicio como plataforma, entonces la responsabilidad de AWS es mayor. Por ejemplo, en una infraestructura como servicio, como en esta gráfica, el cliente es responsable de actualizar el sistema operativo. En un servicio de plataforma como servicio, AWS es responsable de la actualización, etcétera. Entonces, veamos primero cómo podemos nosotros corroborar que AWS es seguro. Y para esto vamos a enfocarnos a los controles de seguridad. Un control de seguridad es un elemento de un certificado, de una atestación, de una regulación que nos exige a nosotros demostrar ante un auditor externo. Una lista resumida de estos controles de seguridad se demuestran, perdón, en esta gráfica de acá. Nosotros cumplimos o somos auditados anualmente con más de 2.500 de estos controles y se pueden demostrar con este listado, que este de nuevo es un resumen de estos de los certificados más comunes. Por ejemplo, un ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, etcétera, etcétera. Si los clientes, por lo tanto, quieren corroborar que AWS cumple con estos controles de seguridad, que insisto, son los más estrictos en la industria, puede acceder de manera gratuita al servicio de AWS Artifact para descargar dichos certificados, descargar qué fue lo que encontró el auditor externo cuando nos hizo una evaluación, supongamos, del ISO 27018. Los invito a que ustedes dentro de su consola entren. Hay un video que explica cómo funciona y podrán descargar estas atestaciones y certificaciones. Bueno, esa es la manera en que nosotros demostramos a los clientes que la capa de abajo es segura. Pero lo importante también es que el cliente no está solo para proteger la capa de arriba, que es lo que veremos ahora. Veremos todos los elementos que tiene el cliente para protegerla. Es como decir, volviendo a la analogía, Home Depot me vendió los elementos para construir una casa,
me ha demostrado que cada uno de estos elementos cumple con sus certificaciones y ahora me va a dar además funcionalidades para yo proteger la casa. Entonces veamos esas funcionalidades, empezando por los servicios de seguridad que tenemos que los clientes pueden utilizar para proteger su información. Ahora, no es objeto de esta presentación entrar al detalle de cada uno de los servicios. Simplemente voy a enumerar cuáles son los subconjuntos y para qué son. Y sí daré un ejemplo de un servicio en especial que les va a ayudar a proteger específicamente los datos personales. Bueno, AWS les ofrece un subconjunto de servicios de seguridad que les va a permitir a ustedes identificar, controlar el acceso a su contenido. Es muy importante porque a través de este subconjunto nosotros podemos decidir quién, desde dónde y cuándo puede acceder a qué parte de mi contenido. También ofrecemos un subconjunto de servicios para saber qué es lo que está pasando en mi infraestructura, para tener un monitoreo en tiempo real y saber que en caso de un ataque yo puedo actuar de manera pues inmediata. También voy a tener un subconjunto de servicios para proteger mi infraestructura como tal. Por ejemplo, un firewall o, por ejemplo, un servicio que me protege contra el ataque de negaciones de servicios. También tenemos una serie de subconjuntos de servicios que nos van a ayudar a proteger lo más importante, que son nuestros datos. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo proteger mi base de datos? ¿Cómo puedo yo generar de manera segura las llaves para que puedan las aplicaciones y las personas acceder a mis datos y a mis aplicativos, etcétera? Y por último, si algo llegase a pasar, tenemos que responder a ese incidente. Pues también ofrecemos un subconjunto de servicios que les van a ayudar a ustedes a dar una respuesta. Que, por ejemplo, una respuesta puede ser recuperar mis aplicaciones para que mi usuario final nunca se vea afectado llegase a cabo pues, un incidente. Les comenté que quería dar un ejemplo de un servicio que es específico para la protección de datos personales. Déjenme hablarles de Amazon Macie. Amazon Macie es un servicio que utiliza inteligencia artificial, machine learning específicamente, para clasificar la información que yo tenga en la nube. Cuando nosotros subimos cualquier archivo a un bucket de la nube de AWS y activamos Amazon Macie, este me va a decir qué tipo de contenido tengo yo en mis archivos. Me va a clasificar la información y me va a decir, pues dentro de este archivo, dentro de este lago de información, tú tienes información personalmente identificable, tú tienes propiedad intelectual, tienes códigos fuentes, tienes llaves privadas, por ejemplo, tienes un número de tarjeta de crédito, tienes una dirección, etcétera. Y esto es valioso porque de una manera muy sencilla yo puedo valorar la criticidad y el riesgo que tengo de la información y con eso tomar decisiones, como por ejemplo, pues obviamente no poner pública esa carpeta, no poner público ese archivo. Lo interesante de que utilice Machine Learning es que va aprendiendo, va conociendo qué tipo de información es para mí vital que no sea pública. Amazon Macie me va a ayudar a también presentar alertas sobre este tipo de información que es nueva, por decirlo así. También otra cosa interesante es que es muy bueno que me alerte, que me diga que pues una carpeta tiene un potencial muy grave de llegarse a ser público, pero lo mejor es que yo puedo tomar una acción automática porque Amazon Macie se conecta de manera nativa con otros servicios y así yo puedo configurar una acción. Por ejemplo, si alguien quiere poner pública una carpeta que tiene un archivo que contiene dentro un número de tarjeta de créditos, Amazon Macie puede lanzar una alerta que automatice una respuesta para, por ejemplo, bloquear ese intento de ponerlo público, restringirle a esa persona que lo vuelva a hacer y notificarme a mí para que yo tome una decisión y entender qué fue lo que pasó en ese evento. Además de esta cantidad de servicios que describí hace un momento, ¿no? Los subconjuntos, los clientes también pueden optar a cifrar su información, tanto en tránsito como en reposo. Es algo que nosotros recomendamos, porque si llegase a pasar algo, alguien se roba la información, pues esta sería inelegible para el atacante.
Si no fuera suficiente esto, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes un marketplace con más de 7,000 productos, productos que seguramente nuestros clientes ya están utilizando porque son productos reconocidos en la industria como un Symantec, un Trend Micro, un Fortinet, un Palo Alto. Si ustedes como clientes ya tienen un equipo de profesional que conoce estas herramientas que ha configurado anteriormente, pues no tienen que aprender nada nuevo, los pueden utilizar. Y lo mejor de todo, que al estar en nuestro marketplace, tienen los beneficios de la nube, que es pago por uso sin tener que adquirir contratos a largo plazo. Por último, si además esto no fuera suficiente, pues ponemos a disposición de nuestros clientes miles de socios de negocios, conocedores de distintas subindustrias, como lo puede ser el gobierno, que les pueden llevar de la mano para que sepan cómo son las mejores prácticas para asegurarse de las mejores prácticas, perdón, de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, para responder a la pregunta de si mi contenido está seguro, yo creo que tienen suficientes elementos para responder que sí. Primero es que AWS cuenta con validaciones de terceros para más de 1,000 requisitos a nivel mundial. Estos representan 2,500 controles auditados anualmente en cada uno de nuestros centros de datos. Además, le ofrecemos a nuestros clientes una amplia selección de herramientas y servicios para que puedan asegurar sus aplicaciones y contenido. Pero además, nuestros clientes pueden utilizar soluciones de terceros si es que sí lo desean. Pero quizás lo más importante es que como los clientes son los dueños de la información, son libres de diseñar sus propias medidas de seguridad que estén acordes a sus requisitos específicos. Muy bien, para responder a la segunda pregunta de dónde se va a almacenar la información, tenemos que hablar sobre la infraestructura global de AWS, porque físicamente la información va a residir dentro de una o varias de estas regiones que pueden ver acá. Primero, los centros de datos de AWS son construidos en grupos de varias regiones en el mundo. Nos referimos a cada uno de estos grupos de centro de datos en un país como una región. Los clientes tienen actualmente acceso a 24 regiones en todo el mundo, pero hemos anunciado la incorporación de 6 regiones más en Australia, India, Indonesia y Japón. Ahora, cada región se compone a su vez de zonas de disponibilidad. Explicaré de eso a detalle un poquito más adelante. Actualmente, las 24 regiones se subdividen en 77 zonas de disponibilidades. Sin embargo, con las 6 regiones recientemente anunciadas, vamos a ampliar a 18 zonas de disponibilidades más. Veamos qué es una región y qué es una zona de disponibilidad. Hagamos un zoom. Este es un zoom de una región que se compone a su vez de 3 zonas de disponibilidades. Cada zona de disponibilidad es a su vez un subconjunto de centros de datos. Entonces lo que estamos viendo es que una región se compone de por lo menos 2 zonas de disponibilidades y cada zona de disponibilidad se compone de por lo menos un centro de datos. Por ende, una región es una red de centros de datos que están conectados entre sí con fibra metro de alta velocidad que permite que los clientes puedan tener, por ejemplo, pues 2 aplicaciones en activo-activo. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque este tipo de soluciones les puede permitir a los clientes almacenar información en distintas regiones para cumplir pues, con requisitos legales o pueden tener más de una zona de disponibilidad para tener altas disponibilidades si es un sistema que tiene que ser, que la resiliencia es crítica. Otra de las bondades de este sistema de arquitectura es la durabilidad, entendiéndose la durabilidad como la probabilidad de que un archivo deje de existir. Pongamos un ejemplo. Si ponemos un archivo en 2 discos duros en un centro de datos, la durabilidad de mi archivo va a ser 99.99. Pero si yo tomo estos 2 discos duros y los llevo a 2 centros de datos diferentes, entonces la durabilidad se aumenta a 99.999. Pero únicamente un esquema de regiones y zonas de disponibilidades, como lo tiene Amazon Web Services, nuestros archivos de manera automática que tienen una durabilidad de 11 nueves. Esto quiere decir que de 10,000 archivos solo se puede perder uno cada 10 millones de años.
Entonces, ¿dónde va a estar almacenada la información? De nuevo, los clientes, a ser los dueños y titulares del contenido, pueden decidir en qué región o regiones se puede almacenar su información. Solo ellos eligen dónde se puede almacenar. Ni AWS ni los socios de AWS deciden por los clientes dónde se va a almacenar la información, ya que el control siempre lo mantienen los clientes. Ahora, para responder a la última pregunta de quién puede acceder al contenido, ¿se acuerdan que vimos algunos servicios que me van a ayudar a controlar quién es el acceso? Pues hablemos un poquito de detalle de este subconjunto, empezando por quizás el más importante, que es AWS Identity and Access Management. Este es un servicio que totalmente gratuito que les va a permitir a los clientes poder gestionar quién, cuándo, desde dónde puede acceder a su contenido. Puede ir a tal granularidad a llegar a decir, por ejemplo, esta persona solamente puede acceder a este archivo si se conecta desde este IP y únicamente pues de manera de lectura. Tenemos un servicio que es Amazon Single Sign-On que le permite pues conectarse una vez y automáticamente replicar esa autorización en distintas aplicaciones. AWS Directory Services para los clientes que quieran tener un servicio de Microsoft Active Directory gestionado en nuestra nube. Amazon Cognito, que les va a permitir federar su autenticación en distintos dispositivos. Organization, si es que el cliente gestiona distintas cuentas o subcuentas, pues con Organization puede, por ejemplo, pues automatizar la generación de políticas para que sea aprobada por cada una de esas cuentas. Y Resource Access Management, que es una forma en que de manera segura se pueden compartir los distintos recursos de su infraestructura en Amazon Web Services. Lo interesante es que con estos servicios, especialmente con Identity and Access Management, como hemos dicho, el cliente no solamente puede decir quién, cuándo y desde dónde, pero además puede exigir que se utilice autenticación de múltiple factor para realizar cosas, actividades. Por ejemplo, este archivo es crítico que exista, por lo tanto, únicamente se puede eliminar si la persona lo hace utilizando una autenticación múltiple factor. O, por ejemplo, también pues podemos integrarlo con nuestro Active Directory para hacer mucho más sencillo la migración de nuestros usuarios y roles. Entonces, con este tipo de subservicios, nosotros podemos gestionar el acceso a nuestra infraestructura desde la consola o a la consola, a nuestra infraestructura, a nuestras aplicaciones o aplicaciones de terceros. Nos va a permitir, por ejemplo, crear roles y estos roles pueden ser roles internos como el rol de administrador, que pues puede que tenga acceso únicamente a la infraestructura o roles al desarrollador para que únicamente acceda al desarrollo de sus aplicaciones, etcétera, o inclusive también para terceros dentro o fuera de mi organización. Entonces, para finalizar la presentación, ¿quién puede tener acceso al contenido? Únicamente a quien el cliente así lo decida utilizando los servicios de Amazon Web Services de Identity and Access Management. Solo los clientes van a decidir dónde se ubicará su contenido. Ya vimos que esto es dentro de una región y dentro de una región puede ser en varias zonas de disponibilidades. Nuestros clientes son los únicos que pueden controlar el formato, su estructura y la seguridad de lo mismo. Y lo más importante es que solo los clientes pueden administrar los controles de acceso a su contenido. Bueno, espero que les haya sido de interés esta presentación. Mi nombre es Arturo Cabañas. Les dejo mi correo para que también podamos responder las preguntas, no solo en esta sesión, sino también en el futuro. Muchísimas gracias.